Bueno, hoy vamos a estudiar la respuesta en tiempo de sistemas en tiempo continuo, que es la parte de los sistemas de control que estudia la respuesta del sistema. Y a partir de aquí se puede analizar el comportamiento de los sistemas teniendo en cuenta la estabilidad absoluta. La respuesta en tiempo es muy importante porque a partir de las funciones de transferencia que ya hemos obtenido, se puede obtener ese y de t. Y a partir de ahí se puede hacer un análisis del comportamiento tanto matemático como gráfico. Bueno, ya que el tiempo es la variable independiente empleada en la mayoría de los sistemas de control, es usualmente de interés evaluar la respuesta del estado y la salida con respecto al tiempo o simplemente la respuesta en el tiempo. Como ustedes saben, inicialmente nosotros tenemos la función de transferencia GDS que es y sobre u. Lo que interesa hallar aquí es el y de s, para luego hacerle una transformada inversa y obtener el y de t, que es lo que se quiere como respuesta en tiempo. Despejando y de s es igual a us por g de s. Y luego aplicándole la transformada inversa, y de t será igual a la transformada inversa de y de s. Como y de s es u por g, entonces tendríamos que y de t sería igual a la transformada inversa de gs sobre us. Esta es lo que nosotros conocemos con el nombre de respuesta en tiempo. La respuesta en el tiempo de un sistema de control se divide normalmente en dos partes, la respuesta transitoria y la respuesta en estado estable. Como nosotros sabemos, todo sistema comienza en un momento en que comienza a oscilar supuestamente con algunas oscilaciones rápidas y muy fuertes, pero con el tiempo comienza a estabilizarse. ¿Esto a qué se debe? Precisamente a algunas características físicas. Los sistemas normalmente dependen de dos energías. Una energía que es almacenada, que permite almacenar energía, y otra que permite disipar. Cuando tú almacenas energía, el sistema se vuelve más inestable, es decir, comienza a oscilar más. Y cuando el sistema disipa, entonces él comienza a disminuir y comienza a buscar un error en estado estable. La respuesta transitoria, entonces, viene definida desde el punto en que el sistema comienza a oscilar. Y cuando él comienza a detenerse, cambia a una respuesta en estado estable, es cuando alcanza su estabilidad. Bueno, la respuesta y de t en un sistema de tiempo continuo en general se puede describir así. Y de t es igual a y de t, que es la respuesta transitoria, y y es la respuesta en estado estable. Definamos inicialmente la respuesta transitoria. La respuesta transitoria es la parte de la respuesta en el tiempo que tiende a cero cuando el tiempo se hace muy grande. Es decir, que es la parte de la respuesta que tiende a cero cuando el tiempo se hace muy grande. ¿Cómo sabemos cuál es la respuesta transitoria desde el punto de vista matemático? Que la respuesta transitoria tiene la forma a la menos k por t, donde k es mayor que 0. En este caso, para un k positivo y teniendo que t crece al infinito, esta parte, entonces el y de t tenderá a 0. Ahorita miramos una respuesta donde podamos validar cuál es ese tipo de respuesta. Por otro lado, la respuesta en estado estable, que es y es la parte de la respuesta en el tiempo que permanece cuando la respuesta transitoria ha desaparecido. La respuesta en estado estable se reconoce k por t a la n, donde t va de 0 a infinito, ¿verdad? En este caso es una constante que bien puede ser una constante multiplicada por t. Un ejemplo, si la respuesta transitoria, si la respuesta total nos dio 5t más e a la menos t, 5t viene a corresponder o tiene las características de esta forma que tenemos aquí. Por lo tanto, decimos que es una respuesta en estado estable. Y L a menos 2t tiene las características de una respuesta transitoria, ¿verdad? Porque a medida que t tienda a infinito, entonces la respuesta tenderá a cero. Entonces es la respuesta en estado estable. Gráficamente, ¿cómo podemos verla? Aquí tenemos una respuesta de un sistema subamortiguado hecho en MATLAB. Aquí donde está esta raya roja es precisamente donde se divide la respuesta transitoria con la respuesta en estado estable. Inicialmente comienza a oscilar. Todo esto es una respuesta, viene a corresponder a una respuesta transitoria. Y en este momento comienza a buscar una estabilidad. Entonces por eso se dice que esta es la respuesta en estado estable, cuando ya el sistema comenzó a estabilizarse. Las señales para obtener la respuesta en tiempo de un sistema de control es la que precisamente nos permite analizar un sistema. Es decir, hay tres tipos de señales que se utilizan para analizar la respuesta en tiempo. Esta es la función escalón, que es la más utilizada,
y es de la forma u de t igual a k, haciendo la transformada de k sobre s, es decir, que la respuesta en escalón sería igual a 1 sobre s, esa es la escalón. La rampa, ese se llama escalón unitario, ¿verdad? Cuando es 1. La función rampa es precisamente u de t igual a t, haciendo la transformada sería 1 sobre s al cuadrado, y la parabólica este a la 2 sobre 2, haciendo su transformada sería 1 sobre s al cubo. Entonces estas serían las tres entradas de referencia que se utilizarían para analizar el comportamiento del sistema. Gráficamente, ¿cómo podemos verla? En verdad podemos verla que esta es una función escalón y su referencia está dado en 1. Como es escalón unitario, es una línea horizontal que pasa por 1. Esta línea puede variar de acuerdo a la ganancia, ¿verdad? De acuerdo a los valores de la respuesta. Pero normalmente está en 1 y el sistema debe estabilizarse con esa referencia. Es decir, si un sistema comenzó a crecer infinitamente, exponencialmente, este es un sistema inestable. Este también sería un sistema inestable, ¿verdad? Porque creció en forma contraria a la referencia. La función rampa no viene dada por una línea horizontal, sino por una línea efectivamente en forma de rampa, y el sistema buscará la estabilidad con respecto a esta entrada de referencia. La parabólica tendrá esta forma, efectivamente es una parábola, y necesariamente el sistema también tendrá que estabilizarse a ese tipo de referencia. Aquí es importante notar algo muy importante. La función de transferencia que determina la estabilidad del sistema está en función de los polos o la ecuación característica. Es decir, los polos son los que definen exactamente la estabilidad del sistema. Y recordamos que un sistema es estable cuando todos los polos estén en el eje real negativo. Con solo un polo que esté en el eje real positivo, el sistema se vuelve inestable. De hecho, tendríamos aquí un análisis que se podría hacer con respecto a esa ecuación característica. Entonces, si la ecuación característica es de primer orden, va a tener un análisis determinado, que es el que vamos a hacer inicialmente. Después haremos un análisis para un sistema de segundo orden, es decir, una ecuación característica de segundo orden, y más adelante, en función de ese análisis de primer y segundo orden, podríamos analizar órdenes superiores. Vamos a hacer el análisis inicialmente para un primer orden. Para este caso tenemos una ecuación característica que ya está normalizada y sería de esta forma: y punto más 1 sobre tau por y igual a b por u por tau. Bueno, este tau está de más, esto aquí no va. Bien, tau, ¿qué es? Tau es una constante de tiempo que da la velocidad de respuesta del sistema, es decir, es el que nos indica qué tan rápido un sistema se logra estabilizar. Y la ganancia del sistema es el valor final al que se aproxima la salida como respuesta al escalón. Es decir, el b simplemente es un valor agregado o un valor que multiplica la función de transferencia, como lo hemos visto en sesiones anteriores. Cuando hablamos de la velocidad de respuesta del sistema nos referimos a esto. Si nosotros tenemos una función, digamos una función escalón unitario, ¿verdad? Donde el escalón es esta es la referencia del escalón, digamos que está en 1. Entonces, un sistema puede ser rápido o lento en la medida que se estabilice. Por ejemplo, una función podría estabilizarse así, sube y se estabiliza inmediatamente en el sistema. O podríamos ver que un sistema de pronto haga un amortiguado fuerte y este sería más lento, ¿verdad? Pero se amortigua. Hay algunos sistemas que de pronto tendrían la posibilidad de hacer otro tipo de amortiguamiento. Un subamortiguado como esto sube y después se amortigua, ¿verdad? Después se amortigua. Es decir, de alguna forma esto va a depender en la forma o en el tiempo en que cada uno se logre esa velocidad del sistema. De todas maneras, la constante de tiempo nos va a permitir determinar esa velocidad de respuesta del sistema. Aquí tendríamos inicialmente cómo hallar esa función de transferencia. Inicialmente lo que hacemos es aplicar la transformada de Laplace. Como se puede ver aquí se está aplicando la función de transferencia. Ya se aplicó la función de transferencia. Luego se factoriza y de s y u de s. Al final se despeja y sobre u, que daría b sobre s más 1 sobre tau. A esta función de transferencia le tendríamos que aplicar la entrada, que en este caso vamos a utilizar una función escalón. Este sistema, como podemos ver, no tiene ceros, ¿verdad? No hay ceros, porque precisamente para que haya ceros por lo menos debe haber un s arriba. Polos, hay uno solo, menos 1 sobre tau, y la ganancia que es b. Ahora, aplicando el escalón unitario, que es u de s igual a 1 sobre s, reemplazamos la función de transferencia en la función de transferencia y tendríamos que b sobre s por s más 1 sobre tau. Para poder resolver esto, aplicamos fracciones parciales. Entonces quedaría que a sobre s más b sobre s más 1 sobre tau igual a, multiplicando sería a por s, ¿verdad?
y A por 1 sobre tau más B por S. Y esto es igual a la constante. Luego miramos los coeficientes homogéneos, es decir, qué coeficientes de S hay aquí, A y esta B. Pero de este lado de la ecuación no hay. De este lado de la ecuación es decir que A más B sería igual a 0. Y el término constante sería A sobre tau. Y este sería un término constante que es B. Entonces se iguala A sobre tau es igual a B. Despejando A, tendríamos que B, A es igual a B sobre tau. Nos vamos a la primera ecuación y despejamos B y reemplazamos el valor de A que obtuvimos. B es igual a menos A. Reemplazando el valor de A, B sería igual a menos B sobre tau. Y ahora nos vamos a reemplazar los valores de A y B. ¿A dónde? En la ecuación 1, que es esta, ¿verdad? Aquí reemplazamos los valores de A y B. Tendríamos entonces que YS sería igual, reemplazando el valor de A que es B tau, y el valor de, ese es el valor de A que es B sobre tau, B por tau, y B es igual a menos B sobre tau, aquí está el menos, y despejamos, factorizamos B tau es igual a 1 sobre S. Luego, aquí le aplicamos la transformada inversa, nos quedaría que B tau sobre 1 menos Euler menos 1 sobre tau por el tiempo. Aquí miramos entonces que el sistema, o de alguna forma, este es un sistema de primer orden. Y aquí tendríamos que mirar algunas características. Como el polo, en este caso tenemos que el polo es igual a menos 1 sobre tau. Entonces la estabilidad estaría condicionada exactamente de tau, en función de tau. Es decir, que si nosotros tenemos que tau es mayor que 0, entonces el polo quedaría negativo, ¿verdad? Si tau es positivo, quedaría negativo. Entonces podríamos decir que el sistema que es estable. Podríamos hablar de un sistema estable. Ahora, ¿qué pasa si tau es menor que 0? Si tau es menor que 0, tendríamos entonces que el polo quedaría positivo, ¿verdad? Porque quedaría el menos del tau. Con el menos de este quedaría positivo, entonces quedaría un sistema inestable. Aquí tendríamos dos cosas. En el caso de inestabilidad, bueno, no hay nada que hacer, el sistema se vuelve inestable, pero en el caso de la estabilidad, podríamos encontrar dos casos. Es decir, cuando el polo se acerca al origen y cuando el polo se aleja del origen. Es decir, ¿se acuerdan que estamos hablando? Voy a anotar aquí gráficamente cómo quedaría. Ustedes tendrían así, y el polo está dado de este lado. Vamos a suponer, estamos hablando que tau es mayor que 0, o sea que menos 1 sobre tau estaría de esta forma. Si este menos 1 sobre tau, se acerca al origen, es decir, si este menos 1 se acerca al origen, la respuesta se hace lenta. Y si este se aleja del origen, la respuesta se hace rápida. Pero fíjense algo muy importante. Como el polo depende de tau, ¿cuándo sería lenta? Cuando este número se acerca al origen, es decir, el número se vuelve muy pequeño. Y para que este polo se vuelva muy pequeño, tau ¿cómo debe ser? Tau debe ser muy grande. Es decir, que en la medida que ese tau sea muy grande, entonces el polo se acerca al origen, ¿verdad? Pues se hace más pequeño, se hace más sobre el origen y por lo tanto la respuesta es lenta. En el caso que tau tienda a 0, entonces esto se hace más grande, por lo tanto se mueve hacia el lado derecho y la respuesta se vuelve rápida. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta para efectos de lo que vamos a hacer enseguida en cuanto a una tabla que vamos a llenar de acuerdo a un código que vamos a hacer en MATLAB. Bien, miremos, bueno, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, que los polos que dominan el sistema son los que están más cerca del origen. Tú puedes tener varios polos, pero el polo que está más cerca del origen, ese es el que va a dominar el sistema. Por ejemplo, si tú tienes un sistema así, y tienes, esta es la parte imaginaria y real, ¿verdad? Estamos manejando desde la parte imaginaria y la parte real. Si tú tienes, por ejemplo, un polo o varios polos, y hay un polo que te dio por aquí, y hay otro polo que te dio por aquí, ¿quién domina el sistema? El que está más cerca del origen. Si tú tienes incluso unos polos complejos, y el polo complejo te dio por aquí, que es un par conjugado, entonces, ¿quién domina el sistema? Los dos polos conjugados. Es decir, los que están más cerca del origen serán los que dominan el sistema. ¿Listo? Bueno, en base a esto,
Entonces vamos a tener lo siguiente. En base a esto vamos a tener lo siguiente. Vamos a mirar este código en MATLAB que les muestro enseguida. Un código en MATLAB que va a ser importante para poder hacer esta práctica con relación al Tao, ¿verdad? Entonces miremos el siguiente código en MATLAB. Aquí se pide Tao, se pide el tiempo final, ¿verdad? La ganancia T es un intervalo que va desde 0 con incrementos de 0.01 hasta el tiempo final, que fue el que se ha leído arriba. Y es la formulita efectivamente de la respuesta, y plot es la función para graficar. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? Que usted coloque o haga o transcriba ese código en MATLAB y le dé los valores de Tao y juegue con esos valores de Tao. ¿Qué pasa si Tao es muy grande? Cuando la respuesta es lenta, cuando la respuesta es rápida, ¿verdad? Analice esos casos. TF es el tiempo final que usted se lo va a dar. Yo de todas maneras en la tabla se los tengo dado. Esta es la tabla que ustedes van a llenar, ¿verdad? Esta es la tabla que ustedes van a llenar. Mire, bueno, ya les digo el caso de la tabla. En esta tabla usted va a tener las entradas, que va a ser Tao. Por un lado va a tener Tao y va a tener el tiempo final, que ya eso yo lo estoy dando acá. Uno es de 1000, el tiempo final de 1000, el Tao es de 0.01 y el TF es 1, menos 10 y 1000. Entonces tú vas a decir, bueno, ¿cuánto me dio el YDT? Que miren que acá está obtenido en la función. Me dio, si te dio el valor, aquí debe ser un valor. La estabilidad, si el sistema es estable o no, simplemente me colocas una rayita, no es estable, ¿verdad? Rápido, es decir, si con este Tao la respuesta se volvió más rápida o más lenta, también me colocarás aquí, si es respuesta rápida o lenta, y así sucesivamente llenarás la tabla. La gráfica simplemente me colocarás a mano, una gráfica, cómo queda la gráfica, ¿verdad? Por lo menos ahí a manito me colocarás una tablita pequeña y me dirás, bueno, la gráfica para el escalón unitario me dio así, por ejemplo, así ya. O me dio de otra forma inestable. Entonces la gráfica es posible que te haya dado así. Bueno, entonces tú haces ese análisis y esa tablita me la deben hacer y entregar o enviar, que luego les digo por dónde me van a enviar esta tablita. Pero la intención es que se pruebe el valor de Tao y se analice la velocidad con respecto a Tao y cómo se comporta el sistema en función de ese valor que le vas a dar de Tao. Listo. Por otro lado, vamos a ver qué pasa cuando yo tengo un sistema y este sistema tiene un polo -1 que ya está definido. Miren lo que aquí claramente se ha definido, pero que hay un polo adicional que es P, que nosotros vamos a ver qué pasa cuando se adiciona un polo a un sistema que ya está determinado. Es decir, eso es importante para notar quién domina el sistema y cómo es el comportamiento del sistema con respecto a ese polo adicional. Inicialmente, vamos a mirar que la función de transferencia ya está dada, P sobre S más 1, C más P. Dijimos que P es el polo que vamos a analizar. Aquí le aplicamos el escalón unitario y nos queda de esta forma. Vamos a analizar los siguientes casos. El caso 1 es cuando el P o el menos P, que es el que está aquí, recuerden que este menos 1 es el fijo, que que estábamos hablando aquí, y el menos P que se está agregando. Menos P es mucho menor que menos 1, va hacia acá, ¿verdad? Pero para efecto de la demostración que vamos a hacer, lo multiplicamos acá por menos y nos quedaría cambiando el signo relacional, y cambiando los signos quedaría P mucho mayor que 1. Este es el primer caso. Y el segundo caso cuando P tiende a 0, es decir, menos P es menor que 0, pero mucho mayor que menos 1, también multiplicando por menos 1 para efecto de demostración, P es mucho mayor que 0 y mucho menor que 1. Entonces vamos a analizar esos casos para ver qué pasa con esa P. Inicialmente lo que vamos a hallar es la respuesta del sistema. En esto lo voy a hacer un poquito más rápido porque ya sabemos cómo se hace las fracciones parciales, y en efecto podríamos llegar rapidito a la respuesta. Aplicamos fracciones parciales, entonces sería A sobre S, B sobre S más 1, C sobre S más P, y esto es igual a la función de transferencia completa. Ustedes saben que para realizar esto se multiplica el A por S más 1 y por S más P, después B por S y B por S más P, y C por S y después por S más 1. Aquí tenemos el efecto de esta primera parte. Desarrollando todo esto, multiplicando, y obtenemos esta ecuación. Ahora lo que hacemos es que igualamos los coeficientes de la parte izquierda de la ecuación con los de la derecha. Los coeficientes de AC al cuadrado, que son este y este, son los coeficientes de AC al cuadrado. De este lado no tiene, o sea que es igual a 0. A más B más C
igual a 0. Ahora, con respecto a los coeficientes de S, los coeficientes de S sería este, BPS y CS. Como no hay coeficientes de S de este lado, también se iguala a 0. Entonces quedaría que A por 1 más P, que es este, más B más C, más BP, que es este, más BP más C, es igual a 0. Y por otro lado, la parte constante, o la única parte constante, es esta. Como esta parte constante no tiene, o sí tiene un elemento de este lado que es P, se iguala. Entonces quedaría P es igual a P, y se despeja A, en este caso sería 1. De 1, ¿qué podemos obtener? Que de 1 reemplazamos el valor de A que ya obtuvimos y lo pasamos al lado derecho, pasando lo negativo, que sería que B más C igual a menos 1. Luego lo multiplicamos por menos 1, pero eso es para poder sumarlo con la segunda y eliminar la C. Entonces multiplicamos por menos 1, que sería menos B menos C igual a 1. La segunda ecuación, también reemplazamos el valor de A, que es 1, y esta parte que está del lado izquierdo la pasamos del lado derecho, entonces quedaría menos 1 sobre P. Ahora, sumando estas dos ecuaciones, se eliminan la C, ¿verdad? Aquí se factoriza B igual a P menos 1, aquí se va el 1 con este 1, y quedaría menos P. Factorizando o despejando B, tendríamos que B es igual a menos P sobre P. Luego de 1 despejamos C. C es igual a menos A menos B, reemplazamos los valores de A y B que ya obtuvimos ahorita, y tendríamos que C es igual a 1 sobre P menos 1. Reemplazamos A, B y C en las fracciones parciales que obtuvimos ahorita, A, B y C, y tendríamos esta forma. Y luego aplicamos transformada inversa y tendríamos que la respuesta del sistema sería así: 1 menos P sobre P menos 1 Euler a la menos T, más 1 sobre P menos 1 Euler a menos P por T. Listo, ahora vamos a mirar los casos que ocurren precisamente cuando ya obtuvimos la respuesta y vemos los dos casos que miramos inicialmente. Bueno, este es un caso para indicar cuáles son las constantes de tiempo. Tau 1 es igual a menos 1, que sale de esta primera parte, y el tau 2, que sería esta, que es la que sale de la segunda parte. Bueno, esta parte no es muy importante porque es para determinar el tau y no va a ser evaluada en ninguna parte de este. Vamos a ver los casos. Cuando acá, caso 1, cuando P es mucho mayor que 1. Miren este que ya lo notamos, acá lo saqué aparte. P es mucho mayor que 1, P está tendiendo a infinito. Entonces lo que hacemos es que obtenemos el límite de cada coeficiente de la ecuación de ahorita. Cuando el límite P tiende a P menos 1, ¿verdad? Cuando P tiende a infinito, infinito sobre infinito tiende a 1, ¿verdad? Cuando el límite P tiende a infinito, de 1 sobre infinito sería 0, ¿verdad? Eso es donde lo reemplazamos aquí en esta ecuación. Es decir, el P menos 1, el primer límite, lo reemplazamos aquí, y el segundo límite es este, ¿verdad? Reemplazando cuando P tiende a infinito. Entonces, como podemos ver, el 1 sobre P menos 1, este se pone en 0. Este sería 0. O sea que la respuesta, ¿cómo quedaría? YT igual a 1 menos, ¿verdad? Este P, pero P menos 1 sería 1. O sea que quedaría E a la menos T. ¿Qué podemos concluir entonces? Podemos concluir que el efecto del polo menos P se anula. O sea, este de aquí se anula. Tiende a desaparecer y predomina ¿cuál? El polo menos 1. O sea que es este de este lado. Por eso es que en el sistema se dé YT menos 1 menos E a la menos T hasta aquí, porque el polo no se tiene en cuenta. Es decir, ¿quién es el dominante? El menos 1. ¿Por qué? Porque el menos 1, como pueden ver acá, aquí, es el que quedó más pegado al origen. Este P se fue alejando. Entonces, ¿quién es el que domina el sistema? Menos 1. Entonces, menos 1, por eso la respuesta está en función de ese polo. Segundo caso, cuando P es mucho mayor que 0, pero mucho menor que 1. En ese caso, P tiende a 0. Este es el caso, ¿verdad? Que estamos viendo aquí. En este caso se va acercando al origen, P tiende a 0. ¿Qué pasa cuando P tiende a 0? P sobre P menos 1, aquí daría 0. Y cuando P tiende a 0, sería 0 sobre menos 1, daría menos 1. Esto lo reemplazamos en esta ecuación y obtendríamos que esta parte de aquí, P sobre P menos 1, esta P sobre P menos 1, esto sería 0. Esto sería 0. Y esta parte de aquí es la que entonces tendríamos 1, que es E a la menos PT. ¿Qué podemos concluir entonces? El efecto del polo menos 1 tiende a desaparecer, predomina el polo menos P. Es decir, el menos P es dominante. Como pueden ver acá, este menos 1 quedó aquí, pero el menos P se está moviendo para acá. O sea, el menos P debe estar en una posición por aquí. Por lo tanto, es el que está más cerca del origen, por lo tanto es el dominante del sistema y es el que determina la respuesta del sistema.
esos son los efectos para indicar que cuando hay un polo que se está moviendo, siempre tendríamos en cuenta que el polo más cerca del origen es el que domina el sistema y la respuesta se adapta a esa posición del polo. Ahora vamos a mirar un código en MATLAB precisamente para determinar esto, ¿verdad? Como esos dos casos. En este caso tendríamos, vamos a pedir el P, que ingresemos el P, un TF para indicar, por ejemplo, el intervalo del tiempo. El tiempo este es para indicar precisamente el ciclo de 0, con un intervalo de 0.01 hasta el tiempo final que leímos. Este Y es precisamente la respuesta que vamos a obtener y este plot para graficar. Aquí les pido que llenen esta tabla. Yo le doy unos valores, un P que es igual a 1000, un P que es 0.01, un TF de 100 para ambos casos. Usted me va a anotar aquí cuánto le dio el Y de T. El dominio del sistema siempre va a necesitar quién de los dos domina el sistema, si es este o es este. Usted me dice, bueno, aquí domina P, aquí domina 1. Y aquí me va a colocar la gráfica también a mano, una gráfica muy pequeña. Me va a decir, bueno, es que la gráfica me dio así, o la gráfica me dio, esta me dio diferente, esta me dio de esta forma. Es simplemente para anotar las características de ese sistema. Entonces esa sería la actividad para hacerla hoy. Lo pueden utilizar, hacer en MATLAB, y si tienen Octave también les puede ayudar.